Buenas tardes, muchachos del curso de artesanías en guadua, totuma y madera. Hoy vamos a hacer un ejercicio de una lámpara en guadua con resina gemela. También se puede hacer con resina poliéster. La resina gemela la pueden encontrar en cualquier, pues bueno, no en cualquier papelería, pero sí en las papelerías. Ya les voy a explicar cómo se usa, y también en la descripción del video o en el documento que les envía el correo, pues vas a tener la descripción de cómo mezclar la resina poliéster y las referencias y nombres de los químicos. Básicamente estos son los materiales que vamos a usar: resina gemela con componente A y B, cinta de enmascarar, un cepillo para poder echarle nuestro desmoldante al molde que vamos a usar para la resina, un segmento de guadua amarilla, tiene aproximadamente alrededor de unos 17 centímetros de largo. Tenemos que, cuando vayamos a hacer la artesanía, tenemos que mirar que nuestro molde, en este caso un tubo de PVC, quepa dentro de nuestra guadua. ¿Sí? En este caso se aproxima a la medida de 1 pulgada, o sea 2.54 centímetros. Este es un tapón que hice con icopor para que nuestro material no se salga por debajo del molde. La vaselina, el bombillo con su respectivo plafón, cable duplex. Entonces el siguiente paso que vamos a hacer es, bueno, primero que todo, limpiar el molde. Ahí está algo limpio. Lo que vamos a hacer es tapar uno de los superficies con nuestro tapón. Puede ser con cartón, con cinta. En este caso pues yo tengo icopor, y además vamos a recubrir la parte que tapamos con cinta de enmascarar para que no se nos escape el material. Que vamos a vertir en nuestro molde. Son los perros de la casa. Ya aquí vemos que no se nos escapará el material porque está totalmente sellado, y vamos a pasar a aplicar el desmoldante, que en nuestro caso será vaselina. Entonces vamos a aplicarlo con nuestro cepillo de dientes, con un trapito, dependiendo de la longitud del molde, el desmoldante a todas las paredes para que no se nos pegue el material. Bueno, cada recipiente de resina debe calentarse al baño María, ¿sí? Al baño María. Yo lo hago de esta forma: lleno un perol, una olla con agua, meto una ollita pequeña o un platico metálico, y ahí pongo los químicos para que se calienten. Ella viene de una densidad más fuerte, tiene mayor densidad cuando está frío. Al calentarse se vuelve más líquido, y eso nos permite que se haga una mezcla más homogénea y se pueda introducir mejor dentro del molde. Vamos a meter los químicos en un recipiente y los vamos a mezclar hasta que quede homogénea. Esta resina es inolora. Afortunadamente la resina poliéster tiene un olor bastante fuerte. Afortunadamente estamos trabajando con esta resina que es inolora. Lo que vamos a hacer es revolver homogéneamente nuestra mezcla hasta que desaparezca toda la turbiedad. Cabe decir que a nuestra resina la podemos decorar, ¿sí? Le podemos echar escarcha,
Podemos meter una fotografía y que quede dentro de la resina, una imagen, no sé si quieren ponerle una imagen de una fotografía de ustedes, una imagen religiosa, una imagen de sus perros. Bueno, le pueden meter piedra, le pueden meter vidrio, eso queda encapsulado. En este caso yo voy a coger un poquito de vinilo fucsia, ¿sí? Y se lo voy a aplicar a la resina. Él no se va a mezclar, pero va a quedar con partículas encapsuladas. Para dar un efecto visual a la resina. Él al final va a quedar con unas líneas y unas vetas, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es vaciarlo dentro de... Perdón por mis perros. Vaciar totalmente sobre nuestro molde y simplemente vamos a esperar a que catalice. Él demora catalizando alrededor de 4 a 5 horas. Entonces pues mientras pues se seca la resina, vamos a ir haciendo los demás preparativos de nuestra guadua. Tenemos que dejarlo sobre una superficie totalmente plana para que no haya ningún tipo de desnivel al momento de catalización de nuestra resina. Bueno, ahora que vamos a pasar a hacer, vamos a perforar uno de los anillos de la guadua para poder meter nuestro circuito. Entonces, ¿qué es? Nuestro plafoncito, ¿sí? Vamos a conectarlo con nuestro pedazo de cable y aquí tengo el enchufe. Obviamente debemos conseguir un enchufe más delicado, pero pues obviamente cabe recordar que debido a la situación mundial del COVID-19 no puedo salir a comprar muchos insumos, pero pues debemos trabajar con lo que hay en casa. No salgan de la casa y lávense bien las manos. Entonces vamos a proceder a abrir el agujero. Como la superficie del anillo es bastante blanda, simplemente girando nuestro taladro vamos a buscar el diámetro deseado para que nos quepa nuestro plafoncito de manera exacta. No es necesario hacerlo de manera brusca, de una forma delicada, y lo que hacemos pues es meter nuestro plafoncito. Ahí vemos que está un poco pequeño, entonces podemos seguir abriendo hasta que nos dé el tamaño deseado. Luego de perforar aquí arriba, si alcanzan a ver, vamos a perforar un lateral que es por donde va a salir nuestro cable. Ya armamos el circuito, tenemos el bombillo adentro, podemos ver más o menos cómo queda sin la resina. ¿Sí? Aquí está cómo funciona. Y ahora el siguiente paso para que la resina entre exactamente como se hizo con el molde de tubo 1 pulgada, lo que vamos a hacer a introducir a la altura de la guadua el tubo, y lo que vamos a hacer es echarle silicona líquida va a quedar ahí. Nuevamente vamos
probar. Bueno muchachos, ya después de haber fundido la resina, vemos cómo queda. Esta es la forma, ¿sí? También hice el ejercicio de fundir otra, pero con resina pura. Esta resina gemela tiene la característica de que queda flexible, es un poquito flexible. Con la resina poliéster queda totalmente dura y más cristalizada, es más chévere de trabajar, pero pues debido a las condiciones pues no hemos podido adquirirla, pero pues con esto se logran muy buenos resultados. Entonces ya después de tener nuestra guadua con nuestro adaptador y ya nuestro sistema eléctrico listo, lo que vamos a hacer es simplemente introducir el tubo de resina dentro de la guadua y básicamente lo que hacemos ya es conectarlo. Podemos ponerle un interruptor, pero pues no hemos podido conseguirlo. También es muy fácil de conectar y así queda la lámpara. Voy a apagar la luz para que vean cómo queda. Entonces aquí vemos cómo queda el tubo de resina, con la lámpara. Y ya aquí lo que vamos a hacer es probar nuestra parte de resina pura. Va a tener mayor luminosidad y pues vamos a conectarla y apagar nuevamente la luz para que vean cómo queda. Y aquí ya pueden ver cómo queda la lámpara de resina, resina gemela. Vamos a abrir. Pueden ver cómo queda la lámpara de resina. Ya lo siguiente es aplicarle un barniz o laca catalizada, muy fácil de aplicar. Se la podemos aplicar con pincel o con aerógrafo o con pistola a nuestra guadua para que quede mayor protegida. Bueno, yo les aconsejo muchachos es poder poner luz LED adentro. Esta es luz normal, tradicional, pues amarilla con tungsteno. Genera mucha temperatura. Lo ideal es que sea LED para que no genere temperatura y pues no tenga ningún problema la resina y no tenga ningún problema la guadua al armarlo. Y pues ese es el ejercicio que podemos hacer mientras tanto desde nuestras casas con el curso que tenemos para hacer artesanía con guadua, totuma y madera. Muchas gracias.